¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenido a la bancada. Durante una hora tendremos toda la información del Congreso con epicentro sobre todo en lo que pase en la Cámara de Diputados. Me acompaña a mi izquierda mi compañera Débora Di Urieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo ves esta semana en las dos cámaras? Porque sabemos que el Senado tiene un plato fuerte el jueves, pero Diputados también está empezando a tener su ruido en comisión, ¿no? Exactamente, mañana a las 10:30 de la mañana se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo para retomar un tema que el año pasado quedó a una firma de ser dictaminado y que hubo un pedido de sesión que fracasó, que tiene que ver con la reforma sindical que impulsa el radicalismo con Martín Tetaz a la cabeza, que... Acordate que hay una serie de proyectos de ley que buscan, entre otros puntos, ponerle un límite a la reelección indefinida a los dirigentes gremiales, eliminar o que no sea compulsiva la cuota sindical que pagan los trabajadores. Así que va a ser todo un debate que toca... Pero mañana es informativa, me decían, ¿no? Exactamente, sí, no se esperará dictamen mañana, pero es un tema que toca de cerca a varios diputados que son dirigentes gremiales, por un lado, y por otro lado se empieza a tratar en la previa lo que va a ser el tercer paro general de la CGT, que es el 10 de abril, ya no sé en qué mes estamos. Exactamente, es 10 días después. O sea, Exactamente. va a empezar el debate la semana que viene y bueno, seguramente va a empezar a escucharse también las voces sindicales en contra de esta iniciativa. Vamos antes que nada a los títulos. Estos son los temas del día. Comisión de Legislación del Trabajo, decía recién Débora, diputados debatirá proyectos sobre el financiamiento de los sindicatos. Esto será mañana a las 10:30 de la mañana. Baja de aranceles a la importación de indumentaria y calzado. La medida del gobierno apunta a fomentar la competencia y reducir los precios locales. Votación de los pliegos de Lijo y García Mansilla. Habrá una sesión el próximo jueves pedida por Unión por la Patria a partir de las 14 horas para tratar los pliegos de los candidatos del gobierno a ocupar lugares en la Corte Suprema de Justicia. Y un poco ese va a ser el foco de esta semana en el Congreso. El jueves a las 14 horas son los pliegos que envió hace un año ya el presidente Javier Milei de los candidatos. Por un lado Ariel Lijo y por otro lado Manuel García Mansilla, quien ya ocupa un lugar en la Corte porque aceptó asumir a partir de un decreto firmado por el presidente Javier Milei. No pasó lo mismo con Lijo, quien pidió como condición que se apruebe una licencia de su actual cargo de juez federal. La Corte no aceptó esa licencia. Lijo sigue siendo juez federal, pero no juez de la Corte. El jueves se van a tratar los pliegos y va a haber una gran polémica en caso de que sean rechazados porque no está claro cómo es el futuro de García Mansilla, o por lo menos hay quienes dicen, o el gobierno dice que como el decreto de designación va en paralelo al trámite legislativo, debería seguir siendo juez de la Corte hasta el 30 de noviembre, pero cuanto menos eso va a ser una anomalía, ¿o no, Débora? ¿Tenemos quórum para empezar? Necesitamos 37 para el quórum. Tenemos 34 de Unión por la Patria, si hay asistencia perfecta. Después, ¿a quién sumás vos? Yo sumo a Guadalupe Tagliaferri, Martín Lustó, que ambos, no olvidemos, firmaron un dictamen de rechazo. El radical Pablo Blanco. El Pablo Blanco da quórum, ¿estamos seguros? Ellos tres por lo menos plantean que van a dar quórum. Bien, y después tengo a Francisco Paoltroni, que ahí también da... No, me tengo que decir. ¿Dijo que va a dar quórum? Exactamente, salvo que se trate alguna otra cuestión, como, no sé, retirar los pliegos o alguna cosa así, bueno, va a dar quórum. Así que ahí tendremos 38. Tendrían que estar todos los de Unión por la Patria. Exactamente. Pero, y ahí va a ser una novela que no termina este jueves en caso de que prospere la sesión y se voten justamente los dos pliegos por esto que vos decís, y es que tiene que ver con cómo se interpreta el futuro de García Mansilla, que es de los dos el que tiene todas las fichas para que se rechace no es dictamen, su pliego. Ay, exactamente. Tenemos 34 miembros de Unión por la Patria. Sí. Las cuentas del quórum se están haciendo con los 34 acá. Tienen que estar los 34. Exacto. Si faltan 2, 3, 4, es probable que no haya quórum. Esta sesión es pedida por Unión por la Patria, por lo tanto el resto de las bancadas tienen todo el derecho a no bajar. Exacto, en Unión por la Patria me dicen estamos los 34. Ellos dicen, ¿no? Ellos va a haber una reunión, me dijeron, el mismo 2 de abril. Ajá. O sea, el feriado. No va a ser mañana la reunión de bloque.
Reunión de bloque. Reunión Y de después- bloque de Unión por la Patria va a ser el feriado por la noche, para contar los porotos. Ay, chicos, y después sea que- labor. Ahí, claro, me parece que labor puede llegar a ser mañana. Me dijeron que puede ser o mañana o el jueves. O el jueves. Pero, claro, porque es a las 2 de la tarde. Es a las 2 de la tarde, hay El tiempo punto para ahí hacerlo. es que puede ser que algún senador que esté a favor del pliego del hijo y esté dispuesto a votarlo, prefiera no viajar para que no haya quórum. Ese es el tema. Eso puede ocurrir. Eso se va a contar recién el día miércoles por la noche. Por lo tanto, esto es una novela abierta, como dice, porque todos los finales van a indicar un escenario nuevo. Si los pliegos se rechazan, ¿qué hace el presidente? Se Exacto. sostiene, y hay versiones de todo tipo. Hay quienes dicen, bueno, García Mansilla puede ser que directamente se rechaza, no quiera seguir siendo juez. Bueno, pero ojo que el días atrás, viste que el juez Ramos Padilla está frente a la causa en la que se investiga si es constitucional o legal su nombramiento vía decreto, y él dijo que la única manera o el único que tiene la potestad, si querés, de echarlo de la Corte Suprema sería el Congreso, pero a través de un juicio político, que ahí se requieren otras mayorías, serían 2/3 de ambas cámaras. Él se da por asumido como juez. Y Exactamente. cualquier juez de la Corte solo puede ser removido mediante un juicio político. Juicio político. De todas maneras, cualquier instancia judicial termina en la Corte. Y la Corte es la que le tomó juramento con una mayoría que él mismo integra. Exactamente, imagínate Por lo tanto, eso. es complicado que avance judicialmente una medida contra una decisión que tomó el Pleno de la Corte, que es permitirle asumir. Y cuando le permite asumir, no le permite asumir bajo condición que su pliego se rechace, sino lo que hace es permitirle asumir por un decreto presidencial. Exactamente, que tiene fecha de vencimiento y todo, El que es el 30 de noviembre. No hubo Exactamente. una resolución de la Corte que diga el juez García Mansilla tiene que irse en caso de que el Senado rechace su pliego. Eso no ocurrió. No, O sea que me parece que la Corte y esta mayoría automática que puede llegar a armarse entre Rosati, Rosengrad y García Mansilla es la que va a terminar definiendo qué pasa con el académico este año, ¿no? ay, qué tema, eso no lo había pensado, que la ¿Estás propia pensando Corte... ahora en voz alta? Me encanta, la propia Corte se Claro. tiene que pronunciar sobre una decisión que Y si tomó empezás a respecto apelar, llegas ahí. De hecho, hoy Cristina Kirchner presentó un recurso de queja esta mañana ante la Corte porque Casación le rechazó una apelación. Si empezás a apelar, llegas ahí. Sí. Creo que la gran sorpresa acá fue esta votación que hicieron los tres jueces ya de la Corte, Rosenkrantz, Rosati y García Mansilla, respecto a rechazar el pedido de licencia del hijo, porque se los mostró juntos cuando uno intuía que el presidente Javier Milei pedía 2 jueces que iban a estar enfrentados a esta dupla que un poco manejaba la Corte. Pero eso Ahí- no ocurrió. Ahí alguien que viene siguiendo muy de cerca este tema me decía, el candidato del oficialismo siempre fue García Mansilla, no Lijo. Lijo era el que ponían, si querés, para negociar con el kirchnerismo o Unión por la Patria. Y cuando finalmente García Mansilla vota en contra de la licencia, dije, y sí, era así. No, bueno, esto se sabía, porque el hijo en realidad había sido propuesto, se sabe esto, por Ricardo Lenzetti, Sí, que sí, es el pero otro digo, juez de la Corte enfrentado a Rosenkrantz y Rosati. pero ¿no? digo, con el correr de los meses, eso que me habían dicho hace mucho, de hecho el que vino a buscar las firmas, los votos y demás fue el propio hijo, no es que el gobierno se movió en ese sentido, pero todo fue avanzando y dije, sí, esto que me dijeron hace tanto tiempo atrás, ahora se concreta Y con eso. un tema que venimos reflexionando en los pasillos del Congreso, que es interesante, que es esto de que el Senado de la Nación se acostumbró a no votar pliegos que necesitan 2/3 porque no hay consenso. No hay es que tienen... exactamente. Ahora, la Constitución hace 30 años no dejó una solución a ese tema. Entonces no tenemos defensor del pueblo, no tenemos procurador designado por el Senado y ya no tenemos corte, porque tenemos 2 solamente, en realidad son 3 jueces que en este momento las firmas justas tienen votación del Senado, después está el decreto de García Mansilla. Ajá. Y no hay una solución, o sea, la respuesta del Senado siempre es no hay acuerdo. ¿Y qué hacemos? Y a eso sumale, ahora se le suma lo de la AGN, que es otro tema que también se requiere acuerdo de cuánto le toca a Unión por la Patria, cuánto al PRO, cuánto a la UCR, ¿Cómo cuánto está? a La Libertad GN a Avanza. partir de mañana
tiene solamente como integrante al presidente. Tremendo. Es muy difícil ir y ver que el único integrante es el presidente y tiene una mesa vacía, ¿no? Juan Olmos. Exactamente, que no olvidemos que es un órgano que está en manos de la oposición y que tiene nada menos La presidencia que también en la oposición, sí, no el perdón, directorio. perdón, la presidencia, en este caso el peronismo, que es la principal fuerza de la oposición, que tiene que nada menos que auditar a la administración pública nacional. Pero no se puede votar, si no hay mayoría no se puede votar, está paralizado. O sea, se puede seguir haciendo algunas auditorías y demás, pero queda todo ahí trabado. Se puede votar. Exactamente. Y esto es 3 por cámara. ¿Se van a elegir para vos, Débora? Bueno, desde hace un año que venimos con los 3 de diputados, o sea, ya venía renga la AGN desde el año pasado porque primero que Unión por la Patria nunca se ponía de acuerdo en su nombre. Viste que dentro de esa bancada tenemos diferentes líneas. Que son 2 nombres los de ellos, no uno. Bueno, 2 nombres. Bueno, ahí tenés otro, de cuántos le corresponden. Después, resuelto ese tema, no se ponían de acuerdo en qué nombres, y lo cierto es que La Libertad Avanza en un primer momento no se mostraba interesado por ese lugar, entonces se hablaba, bueno, Unión por la Patria, otro que sería para Jorge Triaca, que tendría el acuerdo no solo del PRO. Propuesto por el PRO. Exactamente. Recordemos, porque puede engancharse alguien con este tema, que los bloques proponen, pero no es que va un diputado. No, va total, alguien designado. Esto es importante aclararlo porque da la sensación, no es como el Consejo de la Magistratura, que sí va un representante del Congreso. Tenés razón. El PRO con el aval de, si querés, Miguel Ángel Pichetto había propuesto a Jorge Triaca, que tenía supuestamente... Pichetto también firmó el de la UCR. Y el de la UCR, que era el exdiputado Mario Negri, pero después La Libertad Avanza dijo... Este puesto no era tan casta, creo que queremos un lugar ahí. Entonces habían propuesto uno propio, bueno, no se ponen de acuerdo, además no es por bloque, sino por fuerzas. Tenés que juntar números, básicamente. O sea, que no importa que firme el jefe de bloque, no significa nada. Exactamente, pero bueno, uno supone si firmó el jefe de bloque, bueno, todo su bloque acompañaría, claro, pero justamente el bloque de Pichetto, que es súper variopinto, seguro se lo llevaron preso, así que no sabemos. ¿Y en Senado también este tema puede llegar al recinto el jueves? Bueno, eran los rumores, yo no la veo, no sé vos cómo la ves. No la veo. Sí me dijeron que uno de los nombres que propuso la UCR, que es el que suena con fuerza, es el de Luis Nadenov. Eso te diría que es lo único seguro. Luis Nadenov va a ser tarde o temprano auditor, porque la UCR en cualquier esquema tiene un auditor por el Senado. Exactamente, porque el elegido es Nadenov. Tiene 13 senadores, es la bancada después de Unión por la Patria con mayor número de senadores. Pero bueno, hay que ver cómo se reparten, porque Unión por la Patria son 34 senadores, pero sí se agrupan los otros 39. 38, porque uno se nos fue. ¿Quién? No, son 38 porque Cuadra se fue. Pero pará, lo reemplazó Cora. Ah, tenés razón, son 38. Ay, sí, tenés razón. 38 versus 34. Me sobra un senador. Bueno, hay que ver si esos 38 se agrupan, se ponen de acuerdo y se reparten para sí las bancas. Bueno, va a ser todo un debate, por eso la veo medio difícil para este jueves, que ya de por sí es difícil saber si va a haber quórum, si se van a reunir los votos y demás, para encima meter otro tema tan sensible, pero todo puede pasar. Por lo pronto vamos a tener acéfalo de la AGN, tenemos 3 firmas que son las justas para un fallo de la Corte. Tenemos hace 8 años un procurador interino, Eduardo Casal, que es un empleado de carrera. Pero pará, tenemos... Uy, se cayeron. Tenemos la cuarta, que es de García Mansilla por decreto. Bueno, pero hoy claro, pero tiene fecha de vencimiento. Bueno, hasta nombrado por el Senado, tenemos 3 firmas. Bueno, las justas. Lo más para mí llamativo de todo es que García Mansilla... No tenemos defensor del pueblo. Pero García Mansilla no reunió ni una firma a favor. ¿Vos viste algún dictamen a favor? No firmó todavía ningún dictamen, decís. No, digo, ¿vos viste que algún senador haya firmado a favor de García Mansilla? O sea, tenemos en la Corte Suprema a un señor que solo reunió 9 firmas en contra. Pero hay una realidad, Débora, que por eso es importante la sesión del jueves. El Senado no trató el pliego. No. Como tampoco trató el de Rafecas en su momento. No. O sea, estamos acostumbrados a que el Senado, el de Weidenberg, de Roca, estamos hablando con el procurador, estamos acostumbrados a que el Senado directamente no trate pliegos. Exactamente. Entonces, es como que es complicado porque entonces la institución cierra. En este caso se apeló al decreto, en el caso de la Procuración nadie se le ocurrió un decreto, hay quienes dicen que se puede. Y me parece que es un tema a revisar. Tema de si, yo le contaba, no me acuerdo a cuál de todos los colegas con los que hablamos, que creo que es en México, en algún lugar, tiene un plazo, y si no cumple ese plazo, bajan las mayorías. Claro. Para decir, bueno, no podés tener cerrada la Corte. Si vos no te pones de acuerdo como Senado... pero bueno, el jueves un poco van a Caro Cruz
Y por lo pronto tenemos entonces la sesión el jueves, mañana comisión, pero Débora tiene un temita para contarnos, ¿no? Un temita que seguro a vos te interesa porque tiene que ver, justo hablábamos en el corte, con la reventa de entradas. No hay más entradas ahora. ¿No hay más? Ah, no sé. Por internet, qué sé yo. Bueno, Sí. pero nunca escuchaste a nadie que lo hayan estafado por comprar entradas en algún lugar medio... Escuché en diferentes épocas, una época era muy común la entrada trucha, el papel con el escáner trucho, bueno. Hoy son datos, pero es muy complejo hoy. Bueno, es muy complejo, entonces el diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto de ley justamente para la postventa de entradas de espectáculos públicos, deportivos y culturales. Que me parece que es medio poco libertario este proyecto. A ver qué pensás vos, que como te decía, impulsa el diputado del PRO, que básicamente, ¿qué es lo que propone? Liberar la postventa de entradas de los espectáculos públicos, deportivos y culturales, que los consumidores puedan comprar y vender en plataformas habilitadas. Pero pará, se habilitaría la reventa. Exactamente, en plataformas habilitadas. Claro, el punto es que se queda con las primeras entradas, puede vender más caras después. Bueno, ahí vamos. Esa es la parte libertaria. Claro. Vamos a la segunda plaquita que dice que justamente este proyecto de ley no se establece un tope de No sé, ¿qué pasa? de precios en las entradas, o sea, vos la podrías comprar a 10 y vender a 20, nadie te diría nada. Pero ¿qué es lo que busca esta iniciativa? Que haya un control para evitar las prácticas abusivas. O sea, no sé si la vas a poder vender a 20. Es muy complicado, ¿sabes para qué? Yo he ido a muchos espectáculos de todo tipo. ¿Viste que te iba a interesar? Sí, porque es diferente del espectáculo deportivo al espectáculo artístico. Ajá. Porque muchos artistas, para evitar reventas, ¿qué hacen? Esperan que se agote y ponen una nueva fecha. Entonces te anulan la reventa. Eso es muy común. Creo que hay una declaración en su momento, creo que fue Maná, que dijo, revendan tranquilos, yo voy a seguir llenando teatros. Entonces se anuló la reventa solo con esa declaración. En un espectáculo deportivo eso no pasa, porque el partido se juega una vez sola. Y ahí es donde la reventa juega un papel un poco más fuerte, ¿no? Mira vos, no sabía Te dejé pensando, estoy dejando pensando Tremendo, mucho. yo sabía que me ibas a aportar con este tema. Bueno, vamos a la plaquita número 3, y es que crea un marco legal a la postventa de entradas, un tema que hoy no está regulado, por eso te decía cuán libertario es si se empieza a regular este sector. No, pero es ilegal hoy. ¿Eh? La reventa hoy es ilegal. Esto bueno, justamente lo libera. Porque lo regula y lo libera. O sea, lo habilita. Bien, pero digo que justamente que el Estado se meta en esto... Pero en realidad hoy se mete, porque hoy lo ilegitima. Bueno, ¿ves? Entonces ahora lo legitima. Ahí va, lo legitima, bueno. Y libera la postventa por canales que habilite la Autoridad de Aplicación Nacional, que habría que definirse cuando se sancione o se reglamente esta ley. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa también? Dar seguridad al comprador y al vendedor, o sea, que no te estafen y demás. Evitar estafas por compras de entradas falsificadas. Esto que vos decías que, bueno, por ahí antes en papel te podían dar cualquier cosa, ahora te pueden dar un QR, ¿no? Te dan un QR, sí. Que no sea el verdadero, ¿no? Y después, algunas de las condiciones que tendría la plataforma. Tendría que contar con herramientas para verificar la autenticidad de entradas, por un lado, y tener una política certera y dinámica para, esto es muy importante, la devolución de entradas. Claro, por lo que veo acá el proyecto lo que apunta es a habilitar la reventa, que hoy no está habilitada, pero con una regulación que evite las estafas. Exactamente, ¿no? sí. El riesgo de esto es convertir la venta de entradas, en realidad no sé si riesgo, creo que habilita la posibilidad de convertir la venta de entradas de espectáculos deportivos en subastas. Claro, donde, totalmente, sí. ¿Qué pasa con el Mundial? ¿No? El Mundial de fútbol, las entradas son baratas. Son muy accesibles. El tema es acceder. No, el tema es la demanda que haya, porque vos decís, bueno, $80, sí, $80 en determinados partidos, por ahí se torna un regalo, porque el partido se hace muy bueno, porque juegan dos equipos, porque uno de los países está cerca del partido ese, entonces es un regalo. Pasaba cuando jugaba Argentina en Brasil. Ahora, si juega Luxemburgo-Suiza en Brasil, en Porto Alegre, $80, y capaz que es caro. Ahí no la compras. Y ahí va, entonces me parece que de alguna manera lo que plantea este proyecto a nivel local es la posibilidad de que se haga una subasta. Exactamente, ese es el tema, que sea un negocio comprar entradas para después vender. Y lo sería con esto. Exactamente. Ya lo es hoy, pero lo que impediría con esto es la estafa. Que sea un negocio
vender entradas de lugares que no están. Así que te vas a pasar toda la noche haciendo cola virtual, comprar entradas. ¿Cuántas veces? ¿Lo has hecho muchas veces en tu vida? ¿Nunca? No, tengo menos fútbol encima. No, pero para recitales muchas veces, sí. ¿Sí? Es más, no pude ir a ver a Sting hace poco porque no hubo caso. De hecho, una trampita para ver esos temas es ver si el artista tiene una fecha cercana. Si tiene una fecha, se toca un 20, tiene una fecha en Brasil el 23, tenés que matarte por la entrada porque no va a ser un show inmediato. Ah, decís que no pero vas si a meter otro. Está libre una semana, no compres reventa porque va a ser una fecha... Como Maná, que decías. Maná, me acuerdo la declaración, fue muy buena, mexicano clásico, decir, miren que yo voy a seguir llenando teatros. Claro. El punto acá son los espectáculos deportivos, que no se repiten. Entonces un partido de Argentina-Brasil... Y este proyecto habilitaría una subasta. Pero hay algunos sectores, por ahí libertarios, creo que alguna vez escuché a un economista que va mucho a la Rosada, decir que lo normal para un espectáculo deportivo es una subasta. Porque el tema es quién da más o quién da menos. Bueno, entonces sería un proyecto libertario. Este sería un proyecto libertario en ese sentido, porque decir, bueno, ¿cuánto vale una entrada para un mundial? $80. Y a veces vale mucho más y a veces vale mucho menos. Es por oferta y demanda, lo determina el mercado. Exactamente. Y no deja de ser un espectáculo deportivo. No es algo que tenga que estar mayormente regulado. Bueno, Débora, gracias por este proyecto. Es un proyecto de ley que seguramente pronto se va a debatir. Vamos a ver, que le interesa a muchos, empezando por vos. Sí, me interesa. Tengo bastante atada soy socio, a mi equipo. O sea, ya tengo todo. Tenés que recurrir. No tengo que recurrir a lo que es venta. O sea, el socio tiene prioridad, no tenés que recurrir a... Bueno, pero cuando venga Sting... A Sting no pude ir. Por eso, cuando la próxima vez vas a rogar... en un estadio cerrado y creo que hizo otra fecha y tampoco. No. ¿Era el de que tiene nombre de celular? Exacto, sí. La próxima avísame y charlamos. Mirá vos, te podría haber avisado porque... Claro, porque el tema es si viene una persona y tiene un artista y se tiene que ir al toque hasta llenarlo y por eso son artistas consagrados que te dicen, no, me quedo 2 días y ya fue. Claro, se garantizó la venta de entradas y otra cosa. Pero, por ejemplo, Coldplay, recordamos que agarró el Mundial de Fútbol, el Monumental Libre, y dijo, hago lo que sea. Todo. ¿Cuántos metió esa vez? Como 10, 11. Sí, un montón. En su momento creo que Roger Waters agarró a River en la B con algunos problemitas económicos, lo mandó a jugar a Vélez, y dijo, bueno, y ahí no te sirve revender. Tal cual. Digamos, pero bueno, por lo pronto esto estaría habilitado. Nosotros, si les parece, nos vamos a una pausa. Vamos. Una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué tal? Seguimos en la bancada, renovamos plantel en esta segunda media hora. Me acompaña Guido Blasque. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. El señor Marco Giorgetti también se suma. ¿Cómo va, Mauricio? Bien, Guido, ¿cómo ves la semana? Tenemos mañana una reunión de comisión, en realidad un plenario de comisión, una reunión de comisión por el tema de la reforma sindical, pero ¿hay expectativa de una sesión la otra semana? Se espera, claro, esta es otra semana que tiene feriado, lo mismo pasó la semana pasada con el tema del 24 de marzo, es lo que suele pasar aquí en el Congreso. Las semanas con feriados o con alguna interrupción no son semanas de muchas reuniones ni de sesiones. Por eso cuesta el tema de conseguir vuelos. También. Hay que entender que es, no sé, un presidente cita al gabinete y bueno, viven todos en Buenos Aires y se juntan y además el presidente y un ministro no está para otra cosa que para eso o no debería estar para otra cosa. En el caso de un cuerpo colegiado, mucha gente que viene de distintos lados, en general es una práctica parlamentaria, salvo cuestiones de urgencia, no se vive en los parlamentos en las urgencias. Todo lleva sus tiempos, ¿no? Y por eso las sesiones se hacen en semanas limpias, donde se concentra limpias de feriados, se concentra la actividad y ya cuando se dictaminaron, se avanzó en estos proyectos para crear una comisión investigadora de Libra, para pedir informes al Ejecutivo, todos los coletazos del escándalo Libra que tuvieron lugar aquí en la Cámara de Diputados, y se dictaminó, ya se barajaba la posibilidad de una sesión para esta semana próxima, y la sesión sería el 8.
Porque el 9 está la Comisión de Previsión y Seguridad Social y está la posibilidad de que ahí se dictamine el tema de un reemplazo a la moratoria. Exactamente, Y eso es el hay un montón de 9. proyectos. Miércoles 9 y el jueves 10 es el paro nacional Exactamente. de la CGT. Entonces va a ser como una semana muy concentrada. Hay que ver qué pasa el 8, qué otros proyectos entran, además de estos que vienen de. Me habían hablado a mí de una sesión, de una Libra, especie de mega sesión donde está emergencia en discapacidad, donde puede estar el tema También, de vialidad. Sí, emergencia de discapacidad puede ser el emplazamiento más que el proyecto. Claro. Emplazamiento a a la presupuesto. Comisión de Presupuesto, pues eso tendría que tratarse sobre tablas, porque falta el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo habíamos contado, pasó por 2 comisiones ya, pero falta Presupuesto de Hacienda, que como la maneja el oficialismo, Y también no se podría plegó en emplazar a plenario. presupuesto para el día siguiente y que lo que está hoy previsto como una comisión el miércoles 9 por tema de Previsión. moratoria previsional sea un plenario. Y puede ser que los diputados hagan un emplazamiento para esa misma semana, para avanzar en el tema de discapacidad, que como Pero digo, por el tema, señala el mismo proyecto, es una jubilatorio, emergencia. por ahí Sí. también se puede llegar a emplazar presupuesto, porque recordemos que los emplazamientos, el Pleno Claro. le pone fecha Claro. y hora. Puedo decir que previsión no quede Claro, que puede- tratando un tema que porque después va a falta- necesitar presupuesto. Claro, exactamente, puede llegar al otro día y después lo que me decían de vialidad es que un poco para llevar el debate de las obras viales paralizadas hay un proyecto de resolución que no es más que un pedido al Poder Ejecutivo, pero que podría tratarse como parte de la sesión un poco para abrir el debate, ¿no? Y para darle un mensaje. El reclamo es que con las obras viales se haga algo, se traspase la Recordemos provincia. que fue la semana pasada que se reunió la Comisión De de Obras Obras Públicas, donde se expuso la problemática en distintos distritos de la paralización de la obra pública, ¿no? Con foco con en énfasis vialidad, en ¿no? las rutas, Claro, en el estado de las rutas. las ¿no? rutas nacionales. Sí, Exacto, porque es un tema que el gobierno tiene que tomar una decisión. O las deja paralizadas, no las mantiene, o las concede, que en algunos casos lo está haciendo, pero cuando son rutas muy largas es complicado porque tenés todas las provincias. además son procesos que no son inmediatos, ¿no? Se va a pasos lentos, ¿no? Exacto. Como Guido, estamos viendo. expectativa para el jueves, porque recién estamos hablando con Débora y me interesa tu opinión. Jueves, Senado, se van a tratar los pliegos de Lijo y Mansilla. ¿Qué crees vos que va a pasar? Todo indica que van a ser rechazados, ¿no? Más que para el rechazo, el desafío de la oposición es reunir el quórum para arrancar. Porque después el rechazo, que va a ser algo inédito, porque el Senado, ¿cuál es la forma que tiene de decir que no a un acuerdo? Nunca lo rechazan en el recinto, no se tratan. Yo lo acabo de criticar antes que vos llegaras. Para mí eso tendría que cambiar de alguna manera. No puede el Senado paralizar instituciones sin dar la cara, digamos. Tendría que ser natural. sí, esto Pero para los mí. antecedentes no eran de parálisis, sino de ejecutivos que retiraban los pliegos y mandaban otros. Claro. Lo que pasa, yo no sé si son responsabilidades concurrentes. Si este ejecutivo u otro manda gente que no tiene acuerdo, ¿por qué el Senado tiene que, pero ¿cómo te enterás ¿por que qué no tiene tiene que acuerdo si no lo tomarse como rechazan? una parálisis? Digo, en este caso, Pero si no tiene rechazo, ¿cómo así? lo que pasa, se supone que el mecanismo está hecho para que haya acuerdos políticos. El ejemplo claro es Alberto Fernández, que no se dio cuenta durante todo su mandato que el procurador que había propuesto Su no candidato reunía, a procurador tenía mayoría, tenía Sí. mayoría y no podía tratarlo en comisión. se tendría que haber dado cuenta en el plazo Por de eso esos fue 4 años de uno de los tantos mandato. problemas de la coalición peronista que gobernó Digo, esos 4 años. Ahí la ¿no? responsabilidad que tiene el Ejecutivo en ese caso puntual es no haberse dado cuenta en todo el mandato que había un pliego que no reunía acuerdo, por ende no se trataba. Hay una cuestión evidente en ese caso. No, yo tiraba ahí para un debate abierto, ¿no? Pero en síntesis a tu pregunta, Sí. está claro de que no van a pasar los pliegos. no van a pasar, el punto es si hay quórum para rechazarlos. No, el tema, claro, si hay quórum para sesionar. Para sesionar luego, y de ahí en más. porque con 1/3 se rechazan. Se Exacto. ponen a la consideración que esto es lo que no pasó nunca. Hay no se llega al 34 recinto para rechazarlo. Hay 34 senadores de Unión por la Patria que se habían comprometido en su momento, según la línea oficial del bloque, del interbloque, a rechazar cualquier tipo de propuesta por decreto de un juez de la Corte. En eso deberían sostenerse las 34 voluntades
de Unión por la Patria para dar quórum en principio. Faltan 3. Le faltan 3. Están los 2 que firmaron dictamen, que Deberían ir. que son Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri, que además están enfrentados en una elección local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el oficialismo, en listas distintas, pero están enfrentados al oficialismo. Y está Francisco Poltroni, que en principio habría confirmado que va por el rechazo de los 2 pliegos. Y también Pablo Blanco, el radical y sumado Pablo fueguino. Blanco, es decir, no, yo si tiraba están ahí, todos en Unión por la Patria, los números para el quórum si están. todos. El tema es si están todos. Bueno, contábamos, repetimos por si alguien se engancha recién, de que Unión por la Patria va a tener una cumbre el 2 de abril a la noche para contar los porotos, quién está y quién no está. De todas maneras, alguien puede llegar el jueves, porque la sesión es el jueves. En la previa dicen que están todos. En la previa dicen que están todos, sí, sí. No, y lo que yo tiraba el bloque pasado, que es algo que se me viene, lo vengo planteando ante colegas, ante legisladores, creo que hay algunas constituciones, lo que pasa es que la constitución nuestra no se puede ni tocar, es casi una Biblia, porque hay que hacer una convención, que no le permiten al Senado hacer lo que hace en Argentina. Le dan un plazo para el tratamiento, y si no cumple, bajan las mayorías. Bajan las mayorías, perdón. Entonces, en vez de 2/3, pasás a tener mayoría simple. Entonces, ahí se fuerza a una negociación, hay un incentivo a negociar, porque si no negociamos, tenemos una mayoría. Y si no, empieza a jugarse con el tema de los decretos, pero no se naturaliza que, por ejemplo, en Argentina tenemos un procurador, jefe de fiscales, que es un empleado de carrera, porque no se pudo nombrar, no tenemos defensor del público y tenemos solo 3 jueces de la Corte nombrados por el Senado. Sí, eso en lo más alto, ¿no?, de la pirámide. Después, si vamos a la situación de tribunales, no sé, se acordarán, por ejemplo, toda la situación en Santa Fe, que era tan urgente completar el Poder Judicial. Necesita mayoría simple encima, ni siquiera necesita 2/3. La falta de acuerdos de la política, porque en definitiva a los magistrados los nombra la política. Claro, la falta de acuerdos del Senado. Hay que concretamente es del Senado. Del Senado. Sí, pero en este caso había una instancia de negociación, entre el bloque mayoritario de la oposición en el Senado y el gobierno. Hubo una instancia de negociación. En su momento aparecieron firmas del bloque Unión por la Patria para validar a Ariel Lijo, que era el candidato. Siempre hay instancia de negociación. Bueno, el tema es que nunca se negocia y nos naturalizamos esta vacante. 8 años sin procurador. Es una locura. Los procesos democráticos de negociación de la política estuvieron. Pero tendría que tener, para mí, de modo de ver, tendría que tener un plazo. Bueno. No puede ser que, el Senado no te vote un pliego y me parece, no sé, es una opinión así que vengo elaborando. Sí, bueno, tiene que ver con quizás una mirada más amplia, tendría que hablar de la calidad institucional en la Argentina. Sí, es el mismo debate si la Corte tendría que tener plazo para sus fallos. Claro. Que es el mismo sector, un sector importante de los que han participado de este debate de los pliegos de la Corte, también insisten en modificar cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. También entra en cómo, en los tiempos que se toma el... Claro, porque no tiene tiempo, ¿no? El Poder Judicial, la Corte y los tribunales. ¿sí? Claro. Podemos repasar algunos fallos muy sonados de cosas que han sido de mucho impacto y vemos que pasan los lustros y las décadas, no solo en causas de corrupción, sino en otras cosas también. Y que no hay definiciones judiciales, ¿no? Claro, y eso no es culpa del Senado. Claro. Eso puntualmente ni de que falte un juez en la Corte. Claro. Eso es de cómo funciona el Poder Judicial, que tiene peor prestigio todavía que el sindicalismo en la Argentina. Eso es lo que dicen los estudios de opinión pública. Es una novedad esto, el ¿no? Poder Judicial, hace una década no era además, así. bueno, no pagan impuestos a las ganancias, es una, usando términos muy actuales, es una casta privilegiada, el Poder Judicial en la Argentina, y que no responden, no está nunca está a la altura. Nunca está a la altura. Claro. La semana pasada, antes de que Silvia Los Penato, la diputada del PRO, sea confirmada como candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, ella misma presidió una comisión de peticiones, poderes y reglamentos para poner en relieve proyectos que siempre se discuten pero nunca se dictaminan, porque bueno, siempre hay un tema más importante que tienen que ver con el funcionamiento de las sesiones. Estuvo ahí siguiendo todo en detalle Marcos y nos cuenta un poquito cómo es esto. Un punteo y un repaso de las cuestiones que se estuvieron adelantando, porque fue un inicio de un debate que venimos escuchando hace muchos años con distintos oficialismos, con distintas gestiones en la Cámara de Diputados, la necesidad de actualizar y reformar los reglamentos de la Cámara de Diputados, sobre todo haciendo foco en las sesiones, que es lo que más se insiste en actualizar y adecuar. El tema principal y en lo que abordan
varios proyectos que se están considerando y que habló la propia presidenta de la comisión y que además es candidata en las elecciones porteñas. Ha sido noticia este fin de semana. O sea que la vamos a perder. La podemos llegar a perder. Porque como es secretaria parlamentaria del bloque PRO, Sí. le encantan estos temas. Le Es encanta la el que tema sigue el reglamentario. detalle reglamentario y Ha no la sido vamos muy a útil tener más. hay que decir que también ha sido muy útil en esa faceta para el oficialismo. Sí, para todos los gobiernos. Para te todos diría, los- para porque todo- todos los gobiernos ya estuvo con el gobierno de Macri, que es el espacio que integra, pero también colaboró con cada uno de los presidentes de la Cámara en cuestiones reglamentarias. Así porque es. justamente tiene esa presencia. Pero bueno, se nos Adecuar van. los tiempos que tiene cada uno de los bloques políticos. Una de las propuestas que mencionó en la comisión. Tiene un proyecto. ¿Esto es una propuesta de la propia diputada Sí, Los Penato? Sí, uno de los temas que mencionó para debatir, porque esto fue una presentación de un primer paso a debates de varios proyectos que hay. Fueron hablando de distintos bloques. El proyecto de O Los sea, Penato. una cantidad de tiempo dividido la cantidad Por de miembros. ejemplo, A ver. Sí, como viene funcionando, esto dijo, no está en ningún proyecto, pero dijo, habría que establecer en el reglamento, en un proyecto, dejar en un reglamento su propuesta, lo que ya viene ocurriendo, porque vimos que en la última sesión, por ejemplo, de DNU hubo tiempos por bloque. Una sesión que se votó una moción al inicio, la cual, por ejemplo, Unión por la Patria no estuvo de acuerdo, se impuso una mayoría y se acotaron los tiempos por bloque proporcionalmente. Eso se votó en la sesión. Se la última votó sesión. Sí. en el inicio de la sesión, eso es, lo venimos haciendo, lo venimos usando. ¿Por qué no lo dejamos asentado en el reglamento? Eso fue una de las propuestas de la diputada Silvia Los Penato. Después tiene un proyecto que tiene que ver con el orden de la sesión y la posibilidad de que los homenajes estén al final. Esto es interesante. También, Guido, sí. Guido tiene también mucha experiencia, más que nosotros acá. Sí. Lo que contó Silvia Los Penato es que el reglamento, y es verdad, yo lo leí, impide que los homenajes sean en la sesión. Tiene que haber una sesión especial por homenajes. Por homenajes. Y nadie Pero daría nadie por- se anima a convocarla, porque no habría quórum. Claro. Entonces naturalizamos que se use tiempo de un debate, de una sesión convocada por un tema específico para los homenajes cuando no es reglamentario. O sea, y lo que ella dice es que esto debería respetarse. Sí. Se hace una sesión, ¿te imaginas una sesión por homenajes? Impracticable. Guido, en no está absoluto. convencido. Impracticable. Me lo imagino sin quórum. Sin quórum, Está bueno. funcionando bastante los últimos años que queden al final. Claro. Y no solamente homenajes, sino cuestión de privilegio. Pasa, De hecho, las últimas sesiones sucedió Sucedió eso. es Sí, más sí. las cuestiones de privilegio, porque Sí, los enciende más el homenajes clima. en general son aceptados, se entiende, no sacan tanto tiempo, son No bienvenidos. generan grieta y todos quieren mayormente. hacer Algunos que homenaje. otros sí. Algunos pero sí, bueno, pero Todos quieren mayormente hacer, no, todos se los respeta. diputados coinciden, le toca a uno, le toca al otro. Me parece que hay más consenso con los homenajes. El tema es las cuestiones de privilegio, porque las cuestiones de privilegio se transforman en una cuestión política. Cuando se reúne la Cámara de Diputados es una caja de resonancia, es el momento picante, es el momento de los cruces y a veces mediáticamente trascienden más los despelotes que se arman en torno a las cuestiones de privilegio que el mismo tratamiento de un proyecto de ley. Mediáticamente y Entonces, viralmente. Sí, sí. en Claro. Es las una redes. novedad también. de Está los buscado últimos porque 10 años. porque es un tiempo libre. Entonces, los diputados aprovechan el tema de las cuestiones de privilegio para que tenga visibilidad política su inquietud. Y esto es una casa política, y eso también, porque si no, bueno, ahí está donde se pone el límite y donde funcionan las cosas. Bueno, y ¿no? hubo propuestas sobre Otro esto. de los temas es, y esto sí se viene discutiendo hace mucho, de hecho lo había propuesto una diputada cercana al masismo en su momento, sesiones con horarios nocturnos limitados. Lo titulé de esta manera, es un proyecto que lo que hace es, primero que pueden ser convocadas entre las 12 y las 14 horas las sesiones nada más. Y que llegado a un horario nocturno se limita, 21 se horas, termina ¿no? la sesión, sí, a la 21 horas noche, se corta y vuelve al otro y vuelve día. otro día sin Bueno, necesidad de es lo que se reunir hizo quórum. con el- Pues hizo debate una de ley masista base, ¿no? Sergio Massa, ¿no? Cuando fue Sí. presidente de la Cámara, él estaba, En esa fue muy línea. impulsor de Sí. hacer este cambio, de Exactamente. limitar las sesiones, Y ¿no? Martín Menem lo Este aplicó aspecto. en el debate En de la la base, ley de bases ley base se de hizo. enero. 3 Sí. días seguidos nos fuimos a las Sin 9 que de esté la en el noche. reglamento, pero con acuerdo entre, Con acuerdo, entre claro. todos los bloques y corriendo el riesgo de que... Vos eh, retomás y no tenés quórum. claro. Ese es el riesgo. ese es el riesgo actual, por eso nadie lo termina implementando, siendo oficialismo. Tomó ese riesgo en su momento Martín Menem, sabiendo también que no era solamente
una cuestión de horas, sino que iba a ser largo, claro. Iba a ser tal mucho cual. más largo. No ¿Les tenía... tocó una sesión en altas horas de la noche? ¿Les tocó cubrir? Sí, Sí. muchísimas. Todas. Últimamente Muchísimas, todas. No hay ninguna que Últimamente, termine. sí, terminan 3, 4 de la mañana, Sí. ¿no? Sí, el punto, vos sabés que yo tenía a veces la idea de que yo creo que esto va a pasar algún día, que un día se va a limitar el horario y se va a mirar porque el Senado tiene una particularidad. Si hablan todos y arranca la sesión a las 10 de la mañana, se vota a las 4. El famoso no positivo de Cobos fue a las 4. Y la ley que sancionó el aborto en 2020 Así es. también fue a las 4. Sí, de madrugada. Es un horario donde no está despierto ni el que se acuesta tarde ni el que se levanta temprano. Claro. O sea, es un horario insólito. Y la media sanción, mencionaste la legalización, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto, cuando se debatió en 2018, 6, 7, fue a 10 de la las mañana. 10 de la mañana. Acá en diputados. 10, 10 de la 10 y mañana. pico. 10 de la Sí. mañana. Lo mismo Esa que es el la que más presupuesto recuerdo, 2021. ¿no? O sea, hay algunos que pasan de largo y terminan haciendo. Yo lo que creo es que el día que esto cambie, alguien va a preguntar, ¿y cómo hacían para estar despierto 12, 14 horas o 24 horas? Es peligroso, digamos. Sí. Están decidiendo cuestiones sensibles. No, uno empieza a notar que en la opinión pública empieza a ser un tema esto de por qué son tan extensas, que se vote de noche, algunas leyes importantes que se terminan votando en horario donde obviamente la opinión pública no puede estar atenta a No, que y termina ellos tienen que estar sucediendo. lúcidos. Por Exacto. ejemplo, un debate en particular Sí. del presupuesto se hace a las 4 o 5 de la mañana. Sí. Tienen que estar lúcidos. Pero es difícil, yo no recuerdo muchos cambios en el reglamento de la Cámara de Diputados. No hay. Es difícil los acuerdos para 2 tercios también. hacer ese tipo de cambios. En este tema del uso por bloque del horario, de las cuestiones de privilegio, de Cuestión de poner privilegio, al un final es que límite. no me quedó claro cuáles son las No, propuestas. de cuestión de privilegio no, el proyecto no dice nada, pero sí se empezó a discutir el tema. Penaca, por ejemplo, y la izquierda dijeron, bueno, el actual oficialismo o el PRO, que podría ser aliado al oficialismo cuando fue gobierno, cuando fue oposición, utilizaba la mayor cantidad de cuestiones de privilegio que estaba a su alcance. Siempre el que es oficialismo quiere limitar un poco este tipo de herramientas en el recinto y las oposiciones se resisten, están en esa misma línea y no pareció haber un acuerdo Creo que el proyecto- importante para esa modificación. Creo que el proyecto de los penatos era que fueran al final, ¿no? Los homenajes y las cuestiones de privilegio, sí, Claro, sí, por eso lo los mencioné. dos, homenajes pero- y cuestiones de privilegio totalmente al final. Sí, ese sí. Claro. Que ahí Pero no habría problemas que no no- haya quórum. No, claro. Claro, como viene sucediendo. Por eso es lo que decía en la cuestión de privilegio y homenajes, la idea central es llevar al reglamento lo que estamos utilizando Creo que los en las penatos dijo últimas que se sesiones. trataron 2 cuestiones de privilegio en... Históricamente en asuntos constitucionales. 2. Citó un ejemplo. Creo que fueron el famoso día de cuando se retira el presupuesto en 2010. La famosa sesión que después termina con el cachetazo de Citó un Camaño ejemplo, Cunque. citó un Creo que fue esa vez. citó un Pues. ejemplo del Juan Carlos Pugliese, presidente de la Cámara. Del 83. Sí, Que dijo que se vote en el la regreso cuestión de privilegio. de la democracia, que le pareció que la cuestión de privilegio no tenía, Claro. El punto es que, no fíjate, tenía validez y lo hizo votar al Pleno. A ver es si- interesante eso, porque ¿cómo fue el procedimiento? Dijo Pugliese de la presidencia de la Cámara, quiero saber si esta cuestión de privilegio es acorde al reglamento o no. Y se votó. ¿Qué ocurre? Cuando la presentan hoy, ya el diputado Ya que la la hizo. presenta se sacaría las ganas de hacerla y le daría lo mismo. O sea, sería sumar una votación al esquema actual. Y hoy se puede hacer nominal, va a demorar. Va a demorar, Demora, no. se hace todas las votaciones. El problema fue Internet. Termina ¿o no? perdiendo más tiempo que si dejara correr el tiempo de la cuestión de privilegio. ¿Qué decía Silvia de los penatos? No, este caso de Pugliese que lo mencionó en el... No, pero ahí tenés una declaración. Ah, perdón. Por nosotros, el tema del límite de la sesión y el horario nocturno, lo argumentó que es un tema que corresponde por nosotros los diputados, los trabajadores de la casa y así volver al otro día, continuar sin depender del quórum. No lo hizo solo por una cuestión del trabajo de los legisladores, sino también lo hizo por los empleados de la Cámara, que obviamente trabajan horas extras en ese tipo de jornadas extensas en la Cámara de Diputados y también son parte de los que tienen que recibir este supuesto beneficio, por lo menos en la propuesta de la diputada. Y acá es otro proyecto que... Son 2 proyectos, ¿no? Son 2 proyectos de diputados del Perú que tienen que ver con proporcionalidad para los tiempos de los bloques. Que es lo que Además, hablabas hoy. sí, Claro. el principio es que haya tiempo por bloque.
Y esto lo que dice que además de que haya tiempo por bloque, que sean proporcionales a cada uno de los bloques. Es el proyecto de Martín. Todas las miradas apuntan a la izquierda, que es el Exacto, último que es ranking. el que más tiene. Fue el bloque que más habló con 5 miembros. Pero y bueno, además la izquierda que está dividida izquierda a su hace vez en un- distintos bloques y que por eso tiene tiempo para los presidentes, para los dictámenes que presentan, van acumulando utilizan todo lo que tienen a su alcance para con 5 bancas tener la mayor Exacto. cantidad de tiempo posible en el decías, Guido? recinto. No, esto que está diciendo Marcos, que la izquierda lo usa muy bien. Hay que decir que son muy laboriosos los diputados Claro, de la izquierda. además. Participan de todas las comisiones, aunque no formen parte, intervienen, cuestionan, aportan, bueno, desde su punto de vista, y hacen un uso muy astuto del tema de las cuestiones de privilegio para plantear cuestiones políticas, ¿no? Y de los tiempos de bloque, ¿no? Y esta cuestión de la proporcionalidad generó un debate y también la crítica de la izquierda en la comisión. Bueno, por lo pronto, estos son los planteos. Quedó abierto un debate en la Comisión Sí. de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Silvia Los Penato va a ser diputada hasta el 10 de diciembre, después se caso irá a la de que- legislatura, o sea que va a seguir con este trabajo. Sí, estaba leyendo que la jura- Conociéndola va a seguir. La jura en la legislatura puede llegar a ser el 7 de diciembre, así que puede... Bueno, pero conociéndola Bueno, va a seguir. todavía hay que votar el 18 Pero va de... primero, Claro, ¿no? no, Sí, va primero, sí, sí, va primero. primera en la lista, digamos. Sí, va a entrar. Bueno, Todavía hay que esperar. yo sí. creo lo mismo, pero Pero es el claro. oficialismo en la ciudad, ¿no? Claro, porque todavía no la eligieron. es importante lo que dice Guido, porque Los Penato tiene 2 años más de mandato como diputada nacional, o sea que debería renunciar en caso de, como se presume, ganar la banca como legisladora porteña. Una elección muy intensa, muy particular, esta de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo. Yo creo que es particular por los nombres, porque hace mucho que no hay una elección desdoblada, y también porque no hay primarias. Entonces a todo o nada, ¿no? No hay 18 de primarias. mayo y ya está. Tenemos diputados nacionales en varias listas. Tenemos varios diputados Tenemos nacionales. hasta el vocero, que es un rango de ministro, o sea, es una elección fuerte. Una Un elección ex fuerte. jefe de gobierno, Un ex jefe de Larreta, gobierno. ¿no? Un ex jefe de gobierno, tenemos diputados nacionales. ¿A quién tenemos? Santoro, Santoro, sí, no, ahora... Unión por la Patria. Unión por la Los Patria. Penato, PRO. Bueno, en la lista con los Penato hay varios Paula diputados Oliveto. nacionales. Está, Paula Oliveto, diputada cabeza de lista, Coalición Cívica. Me puede estar decías, Hernán Lombardi, Hernán Lombardi en la lista de renunció. Waldo Wolf, que fue diputado nacional también. Guadalupe Tagliaferri, senadora Senadora, exactamente, muy bien. en la lista de la red. De la Una red. Segunda de elección, la reta. Hay varios. claro, sí. 18 de Podría haber mayo. estado Martín Lustó, que finalmente sorprendió y no... No está, no pero está, hay una lista de, hay una lista de su que él espacio. patrocina y que esto va a ser... Bueno, esto lo mismo va a pasar a nivel nacional. Al no tener primarias, tenemos rápido lo que es presentación de lista, campaña y se termina la historia. Estamos acostumbrados a campañas largas, ¿no? Campañas de meses y meses, o sea, eso se terminó sin primarias. También se terminó este programa. Gracias, Guido, por estar. Muchas gracias. Gracias, Hasta la Marcos. próxima. Mañana a Vale. las 13 de vuelta acá, en La Bancada.